Publisolidaria.com, una plataforma de publicidad consciente. Observa, mira, escucha, siente, respira, acaricia, abraza, ama. La publicidad en Publisolidaria te ayuda a ti y también a los demás. Publicítate y colabora con nosotros. ¿Llevamos tu voz? Pues vamos a continuar, Cristian, porque es un tema muy apasionante. Estábamos hablando de las creencias como van asociadas a las enfermedades y a las partes del cuerpo. Cuéntanos algún caso así en concreto que a ti personalmente te haya impactado mucho, de una persona que haya venido, una paciente que haya venido y le hayas podido ver algo que a ti ha sido, no me lo he podido creer, o sea, me ha costado entenderlo y aceptarlo. Ok. Te voy a contar la historia real de una mamá, una mujer, y ella parto, tiene un bebé, todo se pasa bien, el bebé crece, pero al momento él mira que su bebé está como raro, extraño, entonces se va al doctor, le observa, pasa el tiempo, y un día el doctor dice un diagnóstico para su hijo, no me acuerdo de la edad, quizás 1 año y medio, no me acuerdo muy bien. Y él, quizás más, y el doctor dirá, mira, señora, tu hijo es autista. Para ella fue como un bioshock muy fuerte, un traumatismo muy fuerte. Ella siente muchas cosas adentro de ella. ¿Okay? Y el día, ese mismo día, en la noche, viene tanta leche de sus tetas que ella cambia 6 veces el pañuelo de su ropa. ¿Okay? Entonces su cuerpo, que no es con el mental, no es con la voluntad, no es con la decisión, reacciona a su cuerpo como un animal que necesita de dar comida a su bebé. O sea, el diagnóstico que le da el médico a ella le causa tan shock que lo que le provoca es que tenga más cantidad de pecho. Sí, entonces la hipótesis, la suposición, es que el sentido biológico es que yo quiero dar de mí misma, yo quiero dar el mejor a mi hijo. Y el mejor de mí mismo, dar la fuerza, dar algo. Entonces, esta historia, ¿cuál es el vínculo con la creencia? No es el caso de todas las mamás a este momento del diagnóstico, claro. Entonces, no puedo hacer esta enfermedad si no tengo algunos valores, por ejemplo, la salud de mi hijo, de mi hija, el bienestar de mi hijo, que yo soy responsable de él, que yo quiero que él se sienta bien. Si yo tengo este valor, esta creencia, que yo soy responsable de la felicidad de mi hijo, puede venir una enfermedad. Una otra persona, sus papás se divorciaron y él empezó a sentir separación con sus papás unidos, una vez con papá, una vez con mamá. Y empezó un eczema, que es el lugar del contacto. No hay contacto, hay separación y viene esta enfermedad. Pero alguien no puede sentir separación si el contacto no es su valor, no es importante. Entonces, antes el trauma, antes el bioshock, hay un preconflicto, yo llamo eso de esa forma, que el preconflicto es una creencia limitante. En el orden hay la enfermedad, porque antes hay un trauma, un bioshock. Hay un bioshock porque antes hay una creencia, una identificación. Yo puedo ser mí mismo, feliz, libre, en seguridad, si papá y mamá están juntos. Hay sentido en mi vida si ellos están juntos. Si ellos están en la separación, ¿dónde estoy? No hay sentido, estoy solo, sin seguridad, bla, 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 bla. Si hay esa creencia que yo vivo porque están juntos, así puede venir el conflicto.
Y cuando hay conflicto, si no lo hablo, viene la enfermedad. Pero es el conflicto por la no aceptación de la separación de los padres. Correcto. Dos cosas. Primero, porque no acepto la realidad, que es la separación. Segundo, es porque yo necesito este contacto de ellos. De los dos juntos. Porque hay hijos que dicen, oh, me aburrí, papás y mamás siempre se golpearon, pelearon. Entonces, está bien, el divorcio, estoy feliz. O hay otros hijos, no me importa. Lo que importante son mis amigos, mis amigas, o mi vida, no sé qué. Entonces, es porque hay una creencia limitante que empieza, yo puedo ser mí mismo, yo puedo ser feliz o libre o algo, si ellos están juntos, si yo tengo un trabajo, si tengo un territorio, si mi vecino no viene a mi casa, si yo tengo mi carro, si alguien me roba mi carro, no hay sentido en mi vida. Entonces, hay esta manipulación del mental. El mental es como un mentiroso. El mental inicia un mundo que no existe, que es mental, que es una ilusión. Y yo reacciono a esta ilusión, no al mundo real. Entonces, después viene todo este cuerpo emocional. Y entonces, cuando hablamos de hacer biodescodificación, se plantea una enfermedad, una patología ya, vas a buscar la raíz en base a esa creencia, que es algo que puedes llegar a trabajar para poder sanar esa... Correcto. Primero, en terapia hacemos la verificación que el paciente tiene un doctor, un médico. Si el paciente rechazó, no quiere encontrar un médico, no quiere hacer diagnóstico, tratamiento, nosotros no hacemos la terapia. Es prohibido porque la persona no está en el mundo real, está realmente en peligro con ella misma. Es como un estrés. Entonces, hay veces, yo acepto a esta persona para hacer como una reconciliación con el doctor, con el hospital, porque hay un estrés por aquí. O sea, tiene que ir fusionado los dos, o sea, tanto la medicina convencional como la más terapéutica. Sí, es más potente. Entonces, es como mi trabajo es para potencializar el trabajo del doctor, que es primero. Okay, no soy médico. Entonces, solamente el médico da el diagnóstico, da el tratamiento, y después, si el paciente lo quiere, está libre, viene y yo escucho la persona, el síntoma, y cuál es el sentido, cuál es por su inconsciente emocional la utilidad de este síntoma. Para el consciente mental, racional, es negativo. Todo síntoma es negativo. Para el inconsciente emocional, biológica, es siempre útil. Es la hipótesis de la descodificación. Entonces, buscamos este sentido útil. Un ejemplo, por ejemplo, un niño está en la casa y hay una base y rompe las cosas a la casa. Es muy negativo. Él hace como ruido, es negativo. El positivo es, hay alguien por aquí que me puede ver, que me puede amar, que me puede reconocer. Eso será el sentido positivo, inconsciente, emocional. Y cada enfermedad es este grito de la célula, con esta falta de algo. ¿Okay? Entonces nosotros en descodificación estamos la poesía de la medicina. La medicina es matemática, es química, y nosotros estamos la poesía de la medicina para escuchar este movimiento del corazón que está dentro de cada célula. Creo que Freud se equivoque. En la célula no es un cerebro, en cada célula es un corazón. Estamos aquí para escuchar eso y así poner movimiento, encontrar el programador, los autodetonadores, conflictos bloqueantes y si hay estructurantes, y después el preconflicto, con las cinco profundidades de la terapia. Y entonces es la poesía de la medicina, pero que tiene una estructura. Porque en la poesía hay 12 pies, hay 4 por aquí, 3, hay una estructura.
Entonces la poesía tiene estructura, la descodificación tiene una estructura también. Con respecto con el paciente, con la medicina, con todo eso es muy claro para nosotros. Pero, y cuando, por ejemplo, te encuentras un paciente que te está diciendo y te explica su problemática, y tú ves que esa problemática a él está dando un beneficio. Es a veces incongruente, o sea, ¿cómo puede ser que de una enfermedad a mí me está dando un beneficio y por eso no quiero soltar esa enfermedad? ¿Cómo llegas a hacerle ver que lo que está obteniendo es un beneficio y que eso no es sano? Okay. Por ejemplo, un hombre tenía esclerosis múltiple porque viene en Bioshock con sus hijos. Okay. Viene en Bioshock, problema con los hijos, después viene el problema en su cuerpo, parálisis, después se va a ver el neurólogo, dice, ok, esclerosis múltiple. Empezamos corticoid, tratamiento, okay. Después viene a mi oficina y él empieza a entender el origen de su enfermedad y dice, ok, vamos a parar, porque gracias a la enfermedad yo gano plata sin ir a mi trabajo, todo el mundo está muy amable conmigo. Entonces yo digo a este hombre, ok, vamos a guardar el beneficio sin la enfermedad, porque son dos cosas diferentes. El niño va a romper las cosas para sentir el amor. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a darte amor sin necesitar que rompe todo en la casa. Okay. Entonces, hay la enfermedad, el camino, el medio, y hay la meta. Entonces, la meta es siempre positiva. Siempre, siempre, siempre. Que es enfermedad, que es de golpear a otra persona, que es el fracaso aparente. Siempre hay un sentido, una utilidad. Entonces, vamos a guardar la utilidad de esta enfermedad y de cambiar el camino para llegar aquí. Esa persona, hasta la fecha, encuentra solamente un camino para ser feliz. Viene en Bioshock, la enfermedad, y utiliza esta enfermedad para ser feliz, importante, la gente me da valor, etc. Utiliza eso. ¿Okay? Entonces, hay otros caminos. Hay gente feliz sin esclerosis múltiple. Entonces, vamos a encontrar con la terapia, con la forma de escuchar, otro camino, que no es por aquí, que es por acá, con el misma meta. ¿Ya? Así funciona. ¿Y te has encontrado algún caso que haya sido muy impactante, de que realmente estaban muy aferrados a ese beneficio y no lo querían soltar, y una vez que lo han soltado le han dicho gracias, ahora lo veo claro, o se resisten? Me acuerdo de un hombre que viene, es un pintor, y él viene y digo, ok, buenos días, ¿qué necesita? ¿Qué pasó? Él dice, tengo una enfermedad, pero también soy pintor, él me enseña una pintura muy bella, muy bonitas. Y digo, pero ¿cuál es el sentido de tu presencia? No estamos al bar, no tomamos el té, le explico. Él dice, pero te digo después. Entonces yo digo al señor, mira, es tu elección, hace 25 minutos que hablamos de este tema. Vas a pagar la sesión, tenemos 35 minutos más. ¿Estás consciente de eso? Sí, está bien. Él sigue de hablar, bla, 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 como una mariposa. Y en los últimos 5 minutos, él me dice, yo tengo un cáncer. Y yo contesto, yo tengo un paciente en 5 minutos. ¿Okay? Entonces, él todo el tiempo fue consciente de todo lo que sucede. Y digo, ok, me vas a pagar este tiempo. Y él se honoró mucho. Diga, mira, fui totalmente libre de ocupar tu tiempo. Pero puedes escuchar eso, solamente entender eso. Y él se fue muy honorado. Pero yo hice mi trabajo de espero de lo que sucede siempre en esta sesión. Y quizás un día después, un año después, un momento de su vida, va a entender algo, quizás. Pero nunca yo lo vi después. Pero, ¿y te es fácil el desvincularte cuando te ve una persona y que te gustaría moverle y decir, pero, por favor, espabila? No. O sea, ¿puedes quedarte en margen y bueno, respetar su tiempo, su espacio? No tengo intención, no tengo deseo.
no tengo, ¿cómo te puedo decir? Expectativa. Expectativa, no tengo expectativa. Uno de mis maestros se llama Marc Fréchet, y yo aprendí mucho con él, un psicólogo de París. Entonces, él siempre fue como un viaje, como un turista con cada paciente. Qué bueno. Sí, muy lindo. Entonces, trabajamos de las 9 de la madrugada hasta las 10 de la noche, y después hablamos del paciente, estudiamos las cosas, después hacemos como disfrutamos de la noche. Pero sin estar cansado. Porque sin intención. Ce que te cansa es la intención. Intención es tensión. ¿Okay? Es deseo en el otro. Pero cuando tú quieres sanar, ayudar al otro, ¿quién quiere sanar? ¿Quién quiere ayudar en tu propia historia? ¿De dónde viene este movimiento, esta necesidad? Es tuya. Claro. Es tuya. Entonces, estoy aquí y solamente con la presencia disponible para el otro. Soy como intermediario, ¿ok? Y sucede, sé que sucede. Entonces, no estoy así impaciente que la otra cambió o no cambió. Se pasó algo que es afuera de mi conciencia, de mi poder, que es la intimidad de la persona, su libertad. Pero yo, por ejemplo, como terapeuta al principio, sí que quería, pues eso, tengo una herramienta, que pena que no la puedan aprovechar, sí que entiendo perfectamente el que con las tablas y con la experiencia que tú tienes puedas mantenerte al margen y se despacio a cada uno, respeta su proceso. Es bonito, me ha gustado lo que has dicho. Sí, para mí el truco es de no estar sola en la sesión. Para mí, en la terapia hay tres, ¿cómo puedo decir?, entidades, tres personas. Hay el paciente con sus secretos, su historia, su mundo infinito, su paisaje íntimo. Hay el terapeuta con su chispa de vida adentro, su carisma, su historia. Y hay algo que está como una muñeca rusa que es más amplio que los dos, ¿ok? Y depende de la creencia de cada persona. Es valores como la salud, como no sé, el amor, el cosmos, Dios, no importa. Hay una razón por la cual estoy con esta persona, que es sagrada, si definimos esta palabra. Entonces, cuando estamos los tres así, es fuerte, hay un equilibrio. Si estamos dos, me voy a cansar, porque es mi energía. Si es un vínculo con algo más grande, como el inconsciente colectivo, o hay maestros como Milton Erickson, Marc Fréchet, por ejemplo, okay, no hay límite, no me cansa, porque la energía es como la energía que viene del sol, o viene de la tierra, del agua, no hay límite. Si es mi energía, me cansa. Me canso. Si es energía como amplia, así, imagínate el sol, tranquilo, el viento, eso, Dios, el amor, sé que quieres. Entonces, así, ¿cómo te puedo decir? La sensación adentro de mí es diferente. Si estoy solo, con intención, la sensación es totalmente diferente adentro. El paciente lo siente. Y así viene como creatividad, como intuición también, afuera del racional. El racional está bien, pero muy limitado. Sí. ¿Okay? Tienes una escuela en Francia, eres el fundador de la escuela. ¿Qué estáis haciendo allí? ¿Estáis haciendo cursos? ¿Solamente hacéis cursos? No, hacéis formaciones también, pero tanto en diferentes países como en España. Háblanos un poquito, porque yo sé que ahora todos están diciendo, ¿cuándo vamos a hacer el próximo curso? Sí, entonces hay la Escuela Internacional de Biodescodificación, Santé Libre, Salud Libre se llama. Salud Libre es porque para mí la salud es como el aire, es como el sol, es libre, no pago para respirar, no pago para sentir el sol o la tierra. ¿Okay? La salud para mí es igual. Entonces, por ejemplo, si me rompo el hueso, se va a cicatrizar sin nada. El médico me va a ayudar, claro, pero en mi cuerpo
hay la capacidad de regenerar el hueso o la piel. Entonces, yo tengo una página web en español que se llama christianflech.com, en francés se llama biodecodage.com, y vamos ¿dónde vamos? En Francia, España, fuimos antes en Rusia, Kirguistán, ahora vamos a Estados Unidos, a México, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, voy a empezar en Ecuador, quizás en Brasil. Yo fui en Polinesia y en Canadá. Y entonces hay diferentes formas, diferentes talleres, depende del deseo y dónde está la persona. Hay gente que ya está terapeuta y quiere solamente un herramienta más. Entonces puede venir a un taller para aprender transgeneracional, proyecto sentido, metáforas, creencias. Un taller monográfico que va a venir a Barcelona y otros a Madrid para hablar de España. Y hay una formación completa que dura 3 años, con diferentes módulos, con muchos protocolos, con supervisión, con validación, con mucho trabajo personal, con teoría, práctica y todo este herramienta para crecer adentro poco a poco, porque es una escuela muy exigente de cada persona. No es fácil, no digo que vamos a hacer así, todo el mundo será terapeuta, porque es falso. Es un trabajo muy especial, muy exigente adentro. En la teoría se necesita de conocer bastante cosas, en la práctica se necesita de ser como honesto con sí mismo, porque imagínate, para encontrar otra persona de forma íntima, si necesita de estar en paz adentro, de estar como cristalino, tranquilo, porque tú te vas, voy a decirlo, te va a veces más íntimo que el esposo, porque va adentro de las emociones de la persona, del hombre y de la mujer. Entonces, hay cosas que la persona en terapia dice que el esposo o la esposa no sabe. Entonces, imagínate la exigencia que tenemos para la terapeuta, que es muy respetuoso, muy respetuoso. No debe tener un poder o algo así. Entonces hay la escuela, todos los talleres con esta exigencia, pero muy bella, porque yo veo los alumnos que cambian mucho, la cara cambia, la vida cambia. Hay bastante alumnos, siempre, hoy un alumno me dice, yo cambio de vida, ahora yo vivo aquí a Barcelona, bla 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 bla, porque es como una flor que se abre a más vida. Ella tiene una cara feliz, está en su R ahora. Entonces es exigente, pero es muy bello este cambio, muy bello, muy bello, muy fascinante. No, es que es un proceso de, claro, si son 3 años, ¿sí? Es empezar y vas creciendo ¿sí? Con los compañeros, ¿sí? Con el profesor. ¿Sí? Entonces, claro, llega un momento que tenéis ese equilibrio y puedes darlo al mundo, puedes compartirlo. ¿Sí? Entonces la terapia, claro, es súper intensa. ¿Sí? También has escrito libros. Sí. ¿Cuántos libros tienes, Cristian? En francés, 20. ¿20 libros? Madre mía. Y yo estoy escribiendo 3. Pues me quedan por leer. Pero un libro así tan grande no es muy extenso, o sea, es para sentarte y a conciencia leerlo. ¿O es ágil una vez que estás en ese equilibrio? No, es como una enciclopedia, diccionario. Si tienes enfermedad de tiroides, va a buscar la tiroides. Vale. Si tiene problemas del hígado, va a buscar el sentido del hígado. O sea, es un diccionario de enfermedad. Eso, pero el más importante no es como una receta, es de entender por qué el hígado tiene esta emoción, por qué la piel otra. Es de entender, no como de forma mecánica, ok, tiroides, el tiempo, la piel de separación, no. Es importante de entender el sentido profundo de eso. Me ha encantado. Pues nos vamos a despedir. ¿Qué te gustaría decirles a todos los que nos están viendo? Una sugerencia, no es de consejo, una sugerencia de cómo vamos a mejorar nuestra vida. Pues respira más, ves al sol, ser más feliz, sonríe. ¿Qué les dirías? De no olvidar que tienes 2 orejas.
A veces aparte me cuesta, que me gusta mucho hablar. Sí, realmente escuchar a tus amigos, la gente, a veces quizás parar la televisión o el celular y de escuchar afuera, porque la televisión no habla de ti, de tu esposa, de tus hijos. Entonces, de volverte en el mundo real. Es divertido porque ahora estoy contigo en el mundo virtual, ahora es muy útil, ¿no? Entonces, si te digo de parar la televisión o el computador, se va a terminar eso, pero la idea es de encontrar el mundo real con la audaz derecha y sé que sucede en la gente, en tus amigos, en la naturaleza también, porque todo está aquí, todo. La televisión, el arte, habla de eso, que es el origen de cada momento. Y la otra, escuchar realmente tú mismo, porque adentro no tienes idea de todo lo que tienes adentro. Tienes al mismo tiempo enfermedad, el origen de enfermedad, el medio de sanación de eso, como dice Jung o algunos místicos del Sufi. Entonces, si escuchar adentro, hay un infinito, dos infinitos, uno que está adentro, uno que está afuera. Gracias. Pues habéis escuchado todos, dos oídos, una boquita, escuchar. Pues yo me despido. Martín, ¿qué le quieres decir? Bueno, un poco puedo decir que he hecho lo que él ha dicho. Orejas. Escuchar. Tú que has sido fiel, ¿eh? Escuchar Bueno, y no hablar. sentía escucharlo y realmente ya lo has conducido perfecto. No, que realmente pues es sorprendente, ¿no? Todo lo que hemos podido escuchar y sentir, y te agradezco esta entrevista y este tiempo contigo. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos podemos despedir, si te parece bien, tocando el piano. Hasta luego. Vamos a tocar el piano. Ya lo escucho. Las melodías que llegan al corazón. Thank you.